abordemos algunos temas en particular. Quiero empezar por este. Habrás leído el artículo que escribe este jueves en Reforma Carlos Pérez Ricard, dedicado a ti, donde él repasa tu propia trayectoria como legislador y él recuerda cómo en el 79 tú fuiste por primera vez diputado junto a 23 integrantes del Partido Comunista Mexicano, gracias a la representación proporcional, que lo mismo ocurrió en 88, luego en 91. Y él dice que, bueno, tú siempre te beneficiaste de la representación proporcional. Es cierto que también llegaste a ganar elecciones por el mecanismo de representación directa, Generalmente, pero es verdad, pero lo que generalmente. dice No, Carlos no es, es que sea verdad, es ajá, que esa es la verdad. está bien, pero también Pero perdiste déjame aclararte a una Cuadri, cosa. desafortunadamente, Mira, porque yo perdona te que te perdí. interrumpa, Sí, pero déjame aclararte una cosa. sí. La izquierda, porque él dice que la izquierda. La presidenta de la República acaba de nombrar una comisión presidencial, así se llama, para elaborar una propuesta de reforma electoral. Y su presidente ejecutivo es Pablo Gómez Álvarez, a quien le agradezco que haya aceptado conversar con nosotros para el octágono. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en estar en esta frecuencia. Pablo, el gusto es mío. En una entrevista reciente, Ricardo Monreal dice pues que no había una exigencia de reforma electoral en este momento y menciona un hecho que llama la atención. Siempre quien ha demandado reformas electorales y ha sido de forma recurrente en nuestra historia ha sido la oposición. Hoy, sin embargo, quien plantea una reforma es el propio gobierno, el oficialismo. ¿Qué piensas de esto que comenta Monreal? Y en particular, ¿qué le dices a quienes creen que lo que aquí se viene es una suerte de contrarreforma electoral más que una reforma electoral que amplíe la democracia, quizás la democracia entendida en sus términos liberales, pues? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta dos elementos básicos. En los últimos años, México ha cambiado mucho. Durante muchos sexenios no hubo una fuerza política mayoritaria. Nadie podía lograr eso hasta el año 18. Entonces, ese cambio no solamente se quedó ahí, vinieron una serie de reformas. Se abrió la avenida del Estado Social, se abrieron las avenidas, que son varias, del respeto a las libertades políticas, se abrieron las avenidas de la recuperación del ingreso de grandes segmentos de la sociedad, de la incorporación de estos a la vida política, se abrieron una serie de reformas constitucionales. Ya no me quiero extender porque todos hemos vivido estos años, todos lo hemos visto, aunque no todos lo valoramos igual. Porque una Algunos reforma consideraron, surge ahora como la propuesta del oficialismo y no de la oposición, como ha sido la costumbre. déjame termino, Ajá. ¿cuál es el punto? Que el sistema electoral pues, es viejo, Ujú, se hizo para otra situación y se reformó para otras situaciones. Se envejeció, se anquilosó, la última tanda de nombramiento de autoridades electorales administrativas, pues tuvimos que recurrir a la insaculación, ujú. porque todos los sistemas antes iniciados pues, habían fracasado, ¿no? La autoridad estaba sitiada totalmente, ocupada, mejor dicho, no sitiada, ocupada por los partidos. Era mentira que los partidos no tuvieran voto en el Consejo del INE. Pues claro que tenían. Lo que pasa es que su representante no votaba, pero tenían representantes, todos.
Yo fui el único coordinador parlamentario que dije no una vez en la Cámara. No, y me sostuve. E incluso hubo conflicto interno en el PRD. Parecía una actitud pues, que no se podía entender, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a entender que la autoridad electoral se la divida en los partidos? Pues, ¿qué Ujú. autoridad es esa? A ver, Pablo, se nombra una comisión, es una comisión presidencial, pero bueno, todas son personas del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido integrantes de su equipo, son subordinadas, personas que han estado subordinadas a la presidenta de la República. Y bueno, pues entiendo que esa es la idea, pues como su nombre lo indica, es una comisión presidencial, aunque en realidad es más bien un equipo de trabajo, ¿no? Porque una comisión, pues uno esperaría que incorporara voces distintas, voces, o quizás, al menos por lo menos, quizás no estoy diciendo que tenga que estar ahí Denise Dresser, o Lorenzo Córdoba, o Ciro Murayama, ni mucho menos, pero pues por lo menos algún legislador de Morena, alguno de los partidos aliados a ustedes en la Cámara de Diputados y en el Senado, quizás. Por eso mi duda es la siguiente. ¿En qué momento esta discusión se ampliaría hacia otros actores? Y si el momento sería, digamos, cuando esto llegue a la Cámara de Diputados para su discusión y luego al Senado, ¿ahí habría posibilidades de hacerle cambios o habría una instrucción como de que pues no se le cambie ni una coma y se apruebe tal cual ustedes lo propongan? Bueno, en primer lugar, debo decirte que esta en efecto es una comisión presidencial. Está en la ley y hemos seguido lo que la ley marca. Y se ha integrado de conformidad con la decisión de la presidenta. Originalmente fue la de integrar la comisión. Entonces, no queremos simular nada, no queremos no queremos aparentar nada, no somos unos farsantes, ese no es estilo nuestro, nosotros tenemos otro estilo, este, no les cae bien a otros, pero es el nuestro y Ujú. vamos a continuar con eso, ¿no? Entonces, el segundo lugar, se trata de hacer una discusión, un debate nacional. Todo el mundo está convocado. Desde luego los partidos, pues esperamos que presenten sus propuestas, ¿no? En lugar de hablar de que hay que conservar el sistema que tenemos ahora, pues, o si prefieren, decir por qué hay que conservar lo viejo y no abrirle el camino a lo nuevo. A ver, queremos oír las críticas. ¿Y ustedes están en disposición, Pablo, de cambiar algunas de sus visiones? O porque hay mucha gente que piensa que, pues que esto de que están abiertos a la discusión, sí es una simulación. Vamos viendo, vamos haciendo la discusión, ¿no? Ujú. ¿Por qué se adelantan? Todavía no empieza la discusión y ya están diciendo que no va a haber discusión. Pues espérense un poco, ¿no? Quizás, Pablo, porque vimos cómo fue lo que ocurrió con la reforma judicial, donde básicamente pues no se movió nada después de los foros de ¿Y por discusión. qué tenía que moverse algo? A ver, ¿por qué? Ujú, A ver, ¿cuál es la razón? Si vamos a hacer un poder judicial elegido por el pueblo, ¿qué cosa le vas a mover? ujú. ¿Qué es Bueno, eso? pero entonces, para qué hacer los foros? Se los hubieran ahorrado, ¿no? Bueno, porque hay una serie de detalles que muchos de esos foros sirvieron para ajustar cosas, para escuchar críticas, para mejorar el propio proyecto. Pero a ver, en México hay una fuerza política mayoritaria. Esa Ujú, fuerza política mayoritaria, este, tiene que actuar de conformidad con una cosa que se llama principio de la mayoría. Cuando el principio de la mayoría es puesto en cuestión, se duda de él, no se quiere reconocer, los que salen más perjudicados son las minorías. sí, Porque si ese principio
no es válido, pues mucho menos el derecho de las minorías. Pues vamos viendo. ¿Por Se qué no lo ven tiende, así? Se tiende a creer, Pablo, que cuando se trata de reformas electorales que Ujú. requieren una legitimidad y una aceptación por parte de todos los actores en juego, digamos, todos los que compiten en una elección, pues es importante que haya un mínimo grado de aceptación Pero ¿qué mínimo? por ¿Por qué parte de los mínimo? distintos actores ¿Qué para que mínimo? el ¿Qué propio es proceso mínimo? electoral tenga A ver, no, credibilidad. no. ¿Qué es mínimo? Ujú. Define qué es mínimo, por favor. Si no, no sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué cosa es mínimo? Bueno, un mínimo, por ejemplo, podría ser que la comisión que va a discutir este tema incorporara a alguien que no estuviese jerárquicamente subordinado a la ¿Para presidencia qué? de la República, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para tener un mínimo de Un inclusión en la mínimo. discusión. Pero a ver, la discusión va a ser abierta, va a estar en los medios, va a estar en la prensa, va a estar en internet, va a estar en foros, en discusiones, en eventos. A ver, ¿cuál es el problema? Cada quien tendrá que decir lo que quiere, la crítica que quiere, nada más que ahora ya no vamos a hacer un conciliablo, Ujú, como siempre se hizo, porque es mentira que siempre fue por consenso. ujú. Ok, Nunca fue por consenso. Siempre fue por negociación. Te doy y me das. Punto. Era conciliábulo. ujú. No Ok. queremos otro conciliábulo más. Esas historias son del viejo país. Ya no, por favor. Ya Bien, cambió. te El país propongo que cambió. abordemos algunos temas en particular. Quiero empezar por este. Habrás leído el artículo que escribe este jueves en Reforma Carlos Pérez Ricard, dedicado a ti, donde él repasa tu propia trayectoria como legislador y él recuerda cómo en el 79 tú fuiste por primera vez diputado junto a 23 integrantes del Partido Comunista Mexicano, gracias a la representación proporcional, que lo mismo ocurrió en 88, luego en 91. Y él dice que, bueno, tú siempre te beneficiaste de la representación proporcional. Es cierto que también llegaste a ganar elecciones por el mecanismo de representación directa, Generalmente. pero es verdad, pero Generalmente. dice No, Carlos, no es que sea verdad. Es ajá, que esa es la verdad. está bien, pero también Pero perdiste déjame aclararte la una cuadri, cosa. desafortunadamente. Mira, Yo perdona voté que por te ti. interrumpa, Sí, pero déjame aclararte una cosa. sí. La izquierda, porque él dice que la izquierda siempre estuvo de acuerdo y quería el sistema mixto. Mentira gigantesca. Ujú, Falta de estudio de la historia contemporánea del país. Nunca estuvimos de acuerdo con ese remedo de sistema alemán que Reyes Heroles puso. Era un momento en el que el gobierno decidió hacer una mala copia del sistema alemán. ujú. El sistema alemán ya está en crisis, por cierto, hace tiempo. El nuestro ya está súper en crisis. Pablo, ¿no reivindicas como un avance histórico, al menos lo que se hizo en 77 con la reforma Sí, política y que no lo permitió, reivindico. Sé que fue un- una expresión de la lucha de décadas por la inclusión política, por la libertad política para todos los mexicanos, que dio la izquierda independiente con un sacrificio brutal así de es? Lo que asesinatos, dice presos Carlos en el artículo políticos. es que ¿Qué sería más una ironía. quieres? Lo que dice Carlos es que sería una ironía que alguien como tú, que creció al amparo del sistema proporcional, pudiera convertirse en su No sepultero. tenemos un Tú sistema serías proporcional. el Estás sepultero de ese diciendo sistema. algo falso. Tenemos Estás un sistema mixto. partiendo de una premisa falsa. Ajá. Se ve que no conoces sistemas electorales en el mundo. Sí El conozco, mexicano Pablo, soy no, politólogo. perdóname, pero no fuiste a la escuela correcta. ¿Qué Te dice Pablo, por equivocaste, favor? te equivocaste. Ajá. El sistema mexicano no es un sistema proporcional. Es un sistema Es un mixto. sistema mixto con Eso, dominante mayoritaria. eso. Entonces ya, quedamos
Por claros de eso, eso. por eso mi No estamos pregunta, discutiendo. bien, Vamos, ¿qué va a pasar? vamos a un sistema proporcional. Vamos, ok. Vamos. O sea, la idea Pero sería entonces recuperar. podrás decir, porque siempre hemos estado por la proporcionalidad, pero lo que hemos tenido es un remedo, es una falsificación Ok. de un ¿Qué es lo sistema que habría que proporcional. cambiar, Pablo? La presidenta Bueno, Claudia Sheinbaum únete, habló en algún momento de únete. que se aplique, termino la pregunta, el sistema de repechaje o digamos, o una lista, algo así como de los mejores perdedores. Ujú. ¿Cómo se aplicaría esto a nivel nacional? ¿Podría ser como ocurre en la Ciudad de México, que el sistema Podría que ser. tenemos en la ciudad, o cómo te Eso lo es. imaginas No, de pues en el entrada? Estado de México hay una fórmula, en la Ciudad de México hay otra fórmula, el Senado tiene primera, primera minoría, en fin, hay una serie de sistemas de inclusión de las fuerzas minoritarias que forzosamente debe haber. Entonces, lo que vamos a discutir, no tenemos propuesta. Ujú. Lo que vamos a discutir es Perdón, pero Pablo, tú cuál sí es has el hecho sistema propuestas. mejor para hoy, Ok, para este país. tú hiciste una propuesta muy recientemente, ¿esa no la vas a recuperar? Todas están recuperadas, no Ok, está desechada ninguna. ok. Te pregunto lo siguiente, Pablo, ¿no crees que el tema de fondo, si de lo que se trataría es de, pues de quitarle poder a las cúpulas partidistas y reforzar más bien la fuerza política de las bases? ¿No sería lo mejor quizás establecer algo así como elecciones primarias? Porque al final, pues, si estableciéramos primarias obligatorias, abiertas y Esa es una simultáneas, propuesta. como las PASO en Argentina, por ejemplo, eso no cambiaría realmente nuestro sistema político, no le quitaría Podríamos hacer poder eso, a las burocracias pero partidarias. no es la única forma de hacerlo. Hay varias. Ajá. Pero ¿te Ahora, gusta esto? los politólogos mexicanos Ujú, no son precisamente muy creativos, y ya ujú, se ha visto. Perdón, no es una alusión, es una generalización. Entonces, hay muchas maneras de hacer las primarias en un partido, las internas en un partido. El sistema clásico pues es el gringo, ¿no? Ellos hacen sus primarias, va quien quiere a votar y ya se resuelve el problema y nadie discute. bien. Son unas minorías de las minorías, Ujú, correcto, pero también hay sistemas en donde el día que se vota en la elección constitucional se resuelve la votación interna de cada partido. ujú, Y hay sistemas como el de Argentina, hay sistemas como el de Chile, hay muchos sistemas. ujú. Todos están ahí. Vamos buscando el que requiera el país. Bien. Ni queremos Pablo, copiar, ni queremos desechar nada. ok. Pablo, hoy existe una lista nacional de candidatos al Senado de la República. ¿Se va a mantener una cosa así, que en mi opinión es muy absurda cuando pues el Senado supuestamente representa a las entidades federativas? Porque Bueno, pues, sabemos que los que integran esa lista pues suelen ser todos representantes de las cúpulas partidarias y casi todos ellos son impuestos desde la Ciudad de México. tomo, le doy la más puntual y gustosa bienvenida a la crítica que acabas de hacer. Ok, Compartimos ese punto y bien. podemos compartir muchísimos más. Bien, Tú lo dijiste mejor que como yo lo hubiera podido decir. Pablo, ¿no deberíamos flexibilizar también las reglas para la creación de nuevos partidos? Porque, digamos, pensé, no sé, por ejemplo, establecer el registro condicionado en lugar de este esquema que tenemos hoy, donde se obliga a afiliar masivamente a miles y miles de ciudadanos, llevarlos a asambleas, etcétera, etcétera. ¿No contribuiría eso a la pluralidad política, a la democracia en México? Ya tuvimos el sistema condicionado, de registro condicionado, no solamente con la reforma que hizo Reyes Heroles y López Portillo. Antes también lo hubo en el 46. El gobierno era el que daba los registros y los condicionaba.
a lo que el gobierno mismo quería. Lo que hay que hacer es no meter al gobierno en la definición del ejercicio de la libertad de asociación política. Nosotros Bien. tenemos el primer punto de nuestro temario, se llama libertades políticas. De ahí parte todo, Mm, todo. La efectividad del sufragio, todo, todo, todo. La representación popular, todo parte del ejercicio de las libertades políticas. Es el movimiento del 68, mm, libertades democráticas. mm. Si lo quieres ver así, y si no lo Pablo, quieres ver así, de todas maneras así es. Pablo, se ha llegado a poner sobre la mesa la idea de elegir por voto directo al árbitro electoral, digamos, a los consejeros electorales. Yo quisiera que empezáramos, no sé, a elegir también por voto popular a las fiscalías, por ejemplo, a los fiscales, me parecería más importante, a algunos secretarios de Estado y a otros puestos de responsabilidad cuyo trabajo pues incide de forma mucho más directa en la vida de la gente que cómo se eligen a los consejeros. Yo quiero saber si un hombre inteligente como tú estaría a favor de un absurdo como este de elegir por voto directo a los consejeros electorales. Pues obviamente que una persona, ya no digamos yo, cualquiera, que sea Ujú. inteligente no está de acuerdo con algo absurdo. Ok, Ya, tu pregunta, ya tuvo la respuesta, qué ya para bueno. qué me la hiciste. Oh, O me sea, dejas tú mucho más dijiste que tranquilo. era absurdo, pero no Ajá. es absurdo. ¿No es absurdo? No, o sea que tu presupuesto, Ajá. ¿no? No es lo absurdo que tú quieres Ujú. que sea. ¿A Bueno, ti te cada parece quien viable? tiene sus absurdos. Ajá. Cada quien tiene sus absurdos. Si a ti te parece eso absurdo, mira, en México los partidos se dividieron en el Consejo General. Todos tenían representantes y claro, el PRI siempre tuvo mayoría. Ahora, llegó a los extremos, bueno, espantosos, de unos consejos. Yo cuando fui coordinador parlamentario del PRD, no voté por la planilla que el PRI y el PAN postularon porque eran un acuerdo de ellos y yo no concurrí a ese acuerdo. Y hubo un debate interno del PRD, pero yo me mantuve y tuve el apoyo del grupo parlamentario, que era lo importante. Ujú. Y salimos con la frente en alto. Y todavía la tenemos. Presidente de ese consejo era un tal señor Ugalde. Punto. Ya con eso digo todo. ¿Ah? Todo. Para demostrar que teníamos razón. Ahora, en la última vez que se modificó el consejo, tuvimos que recurrir a la insaculación, o sea, el sorteo de candidatos, de personas que habían concurrido, que se habían presentado, que habían pasado los exámenes, que tenían los títulos y las calificaciones necesarias, que habían presentado un examen, todo. Entonces, no, ¿por qué? Porque todo el sistema anterior hizo crisis. Así no se nombra el INE. No. De esa manera no, porque es una gran simulación. Entonces dijimos, bueno, sea la insaculación. Y fue la insaculación. Y Está bien. fue la mejor elección que ha habido. ¿Y Fíjate, ahora pensarías que sería deseable elegir a los consejeros de línea por voto directo? haz otra propuesta. ¿Quién quieres que lo ponga? Como antes, el presidente de la República ponía al presidente del instituto y los partidos se dividían los consejeros. ¿Quieres volver a eso? ¿Eres así de conservador o estás pensando como un politólogo independiente No, estoy y pensando que técnico? tomando la palabra a esta idea, pues habría que pensar en elegir por voto directo a otros puestos que me parecería No en sé, todo caso más importante si la pues, idea es... haz las propuestas Ajá, y las bien, tomamos en cuenta. bien, Todas las propuestas van a ser analizadas. ok. Pero no todas podrán ser aceptadas, ¿no? Algunos nos darán Si a no, ¿qué tole es con el dedo, eso? seguramente. ¿Por qué atole con el dedo si no hay atole? Y tampoco hay dedo. O sea, estás fuera Pablo, de época.
¿Qué estamos Ahora que estás viviendo en un territorio, en una situación que ya no existe. bien, Eso ya no hay eso. Pablo? Entiéndalo. ¿Qué se está pensando en materia de recursos a los partidos políticos? Obviamente hay que quitarles esas enormes cantidades de dinero que reciben, pero por otro lado, se puede matar de inanición a algunos de los partidos si se les quitan los recursos. Está eso, el tema del financiamiento público, y está una parte que es muy importante y que es regular el dinero privado, que supuestamente pues está limitado y que, pero en la realidad sabemos que todos los partidos y todos los candidatos lo practican al por mayor. Estás hablando de amigos de Fox. Estoy hablando de candidatos A ver, de la bueno, pero estás 4T, hablando, Pablo, que tú conoces muy bien también, de pues todos sí, los a ver, partidos, tienes de que todos los denunciar lo que partidos, estás diciendo, ¿eh? Tienes que denunciar que nosotros hemos hecho un amigos de Fox, todos o los un partidos, Pemex Gate, todos los partidos o financian un irregularmente. tarjetas. A ver, ¿por qué dices que todos? ¿Tienes algún elemento? ¿Lo has probado? ¿Has ido a tribunales? ¿Te has movido? ¿O eres un periodista que le quiere agradar el oído a algunos amigos tuyos? A ver, No, son Pablo, dos a cosas ver, distintas. te puedo dar un ejemplo. La campaña ¿De de quién? Adán Augusto interna para Bueno, ser candidato por Morena, se suponía que estaba prohibido el financiamiento privado. Él supuestamente no recibió los recursos que el partido daba e hizo, sin embargo, una de las campañas más caras. Eso todo mundo lo sabemos, lo vimos en las calles. bueno, pero cada notario pues, tiene sus recursos y tú su propio negocio, ¿no? Y su propio dinero, ¿no? Y además, pues no era tanto como para pensar en amigos de Fox o en los y pico de millones de Pemex Gate. Estás hablando de cosas completamente distintas y Ujú. totalmente acotadas. A ver, vamos a ver el asunto del financiamiento. El, el financiamiento no tanto es un problema de cantidad, que también lo es, sino también de para qué, el objeto del financiamiento. Si tú me dices, bueno, pues hay que darle a los partidos el dinero con el cual pueden hacer las campañas y llegar al pueblo y pedir el apoyo y poder exponer a través de muchos medios, no solo radio y televisión cuyo acceso tienen, asunto que también es un tema en sí mismo, este, pues sí, evidentemente que es indispensable que un sistema democrático haya recurso público para que los partidos cumplan con sus funciones. Pero para otras cosas también, para mantener burocracias improductivas, parasitarias, lambisconas de las camarillas dirigentes de los partidos, es una pregunta que sugiere una respuesta. Ni modo que se diga que sí, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que reciben hoy los partidos habría que quitarles? Más o menos. No es un problema de cuantificación. No Ujú. tenemos una propuesta todavía. Ok, Vamos a oír a la gente. bien. Vamos a ¿A qué escuchar gente, Pablo? también a los politólogos, claro. Ajá. Más que nadie a los politólogos. Ok, bien. Bueno, Pablo, pues te agradezco mucho esta conversación, Pablo Gómez Álvarez. Espero que a lo largo de este proceso se pueda repetir y que cuando concluya también podamos hablar, a ver qué pasó, a ver cuáles fueron esas visiones de la gente, de los politólogos que ustedes realmente incorporaron, que ojalá ocurra ese debate público necesario y que nos puedas contar, pues, en qué terminó este importante proceso. ¿Tú conoces la obra de Sartori? Sí, claro. Bueno, para mí Sartori es un Aquí la tengo en ingeniero. mi biblioteca, Pablo. Ay, qué bueno. Para mí Sartori es un ingeniero. Ujú. Siempre fue un ingeniero. Tuvo mucho pegue, mucha resonancia. Les dieron doctorados y no sé cuánta cosa. Pero no dejó de ser, no un analista
de la lucha política, no un teórico de la politología entendida como estudio de la lucha política y de la participación de la ciudadanía y del soberano en la lucha política, sino era el ingeniero. Si tú le mandabas a hacer un sistema, él te lo hacía, te lo presentaba y se aplicaba. Ujú, ¿Cómo lo quiere, joven? ¿Cómo lo quieres? Ahora, los medios de comunicación en los que tú estás deberían entender que este país ya cambió. Si un país cambia, si hay una mayoría, una corriente popular mayoritaria, tienen que cambiar las leyes. Para eso se vota. A ver, no se vota para cambiar de personas. Se vota fundamentalmente para cambiar las normas de la convivencia, ujú, el reparto de la riqueza, la manera de producirla. Esas cosas son las que se votan. Para eso son las elecciones. Sartori no tenía esa idea, porque él era ingeniero electoral, ujú, ¿me entiendes? ujú. Entonces, si quieres volver a leer sus libros, léelos. ¿Quieres hacer ideas nuevas? Bueno, pues hay que ver la historia y la realidad actual. Los Ujú, medios no están en la realidad, no hablan de ella, la eluden, porque no reconocen que hay una fuerza política mayor y ujú, un principio de la mayoría. Si no se respeta la mayoría, mucho menos se respetará el derecho de las minorías, sencillamente. Te la Bien, dejo. Pablo, muchas gracias Gracias por tu llamado. gracias, Que saludos. estés bien, adiós.